Familia Pérez. Se levantan a las 5 de la mañana. Se suben al carro. Evaden el primer retén. Toman la ruta más larga para no pasar por los peajes. Llegan a un pueblo cercano. Van a la piscina. Van a comer a la panadería. Carlos Pérez, el padre, es asintomático. Él no lo sabe y llevó el virus a un pueblo donde no había casos. Familia Pérez. ¿Por qué salieron de viaje el puente? Su excusa: estamos cansados de estar encerrados. Tus excusas ponen en riesgo tu vida y la de muchas personas. Aprendamos a convivir para poder vivir. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. Colombianos, muy buenas tardes. Los saludo una vez más desde la Casa de Nariño. Estamos acá en nuestro centro de seguimiento al COVID-19. Una vez más le damos la bienvenida a este espacio, dándole gracias a Dios y pidiéndole siempre por nuestro país. Agradeciéndole a todas las personas que trabajan intensamente por el bienestar de los colombianos, personal de la salud, la fuerza pública, a los funcionarios del orden nacional, departamental, municipal, a quienes están en los servicios públicos, en los servicios esenciales, a quienes están en las cadenas de abastecimiento y suministro, a quienes han ido recuperando vida productiva, siguiendo protocolos y cumpliendo también con las pautas de higiene y de distanciamiento físico, agradeciéndole a todos los colombianos su disposición y la conciencia y colaboración colectiva para enfrentar esta pandemia. Empezamos el espacio de hoy haciendo un balance de las cifras que tenemos sobre el COVID-19 en nuestro país. Hoy se adelantaron 12.192 pruebas y se han registrado casos positivos 2.193. Y quiero especificar que por razón de búsqueda activa, de conglomerados y de seguimiento a poblaciones donde se han destacado algunos incrementos en los últimos días, podemos también decir que el 70% o más de los casos que se han registrado el día de hoy están concentrados en 5 municipios. Eso implica que tengamos que seguir fortaleciendo los mecanismos de seguimiento epidemiológico y de cerco epidemiológico y algunas medidas adicionales en esos municipios de la mano con los gobernantes locales. También quiero destacar que el día de hoy se han registrado 75 fallecidos. Y sobre esos 75 fallecidos, en primer lugar, nuestra voz de condolencia, de acompañamiento y de solidaridad con las familias que han perdido a sus seres queridos. Pero me parece muy importante también precisar esto. De esas 75 personas fallecidas, entre 60 y 69 años se encuentra el 16% de los fallecidos. Sabemos que en este sector de la población, entre 60 y 69, el virus es letal y sobre todo en aquellas personas que tienen preexistencias severas o comorbilidades. Por lo tanto, cumplir con el aislamiento preventivo obligatorio para las personas que tienen esas preexistencias y esas comorbilidades es fundamental. Pero también quiero precisar que mayores de 70 años fallecidos el día de hoy son 54.6%. Sigue siendo el sector de mayor vulnerabilidad de esta enfermedad. Y eso lleva a que si nosotros contemplamos población mayor de 60 años que ha fallecido el día de hoy, estamos hablando de más del 70%. Por lo tanto, el mensaje que yo también quiero transmitirle a todos es que ese aislamiento preventivo de esos sectores de la población de alta vulnerabilidad es fundamental. Las pautas de higiene, lavado constante de manos, no saludar de beso ni de abrazo a los seres queridos, no estarnos tocando la cara y sobre todo con esa población mayor de 70 años que tenemos al interior de nuestros hogares, usar el tapabocas cuando nos estemos aproximando a ellos y también pedirles a ellos que usen el tapabocas cuando van a tener alguna interacción con el resto de la familia y sobre todo si es cercana. Esas son medidas que son muy importantes. También quiero destacar algo muy relevante. Nuestro país se está acercando aceleradamente a los 20.000 recuperados. Para hoy tenemos 19.822. De manera que mañana esperamos romper esa barrera de los 20.000 recuperados, que es muy importante. En cifras agregadas, en el país se han realizado en total
495.024 pruebas, donde se han descartado 444.085. Los casos positivos que se han registrado a la fecha son 50.939, de los cuales el 89.5% está en casa, que equivale a 45.609 personas. Tenemos en hospitalización 3.037 personas, que equivale al 5.96% de los casos positivos. Tenemos casos confirmados en UCI, 545, que representan el 1.07% del total de los casos registrados en nuestro país. Y como balance rápido a nivel mundial, tenemos 7.759.691, hay recuperados 3.735.354 y han fallecido en todo el planeta 430.127 personas. Así como lo hicimos el día de ayer y lo hacemos los fines de semana, vamos a empezar a recibir las preguntas que ustedes nos han enviado por video y también a través de otras plataformas a nuestras redes. Hoy me acompañan también en este espacio el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, como lo dijimos ayer, dado que hay muchas preguntas que nos han llegado sobre los temas de vivienda, sobre los temas de servicios públicos, algunos también sobre hipoteca inversa. Entonces vamos a empezar a escuchar las preguntas de los ciudadanos. Señor presidente, me gustaría saber, ¿la hipoteca inversa no es una expropiación? No, señora, no es una expropiación. Doña Diana, no es ninguna expropiación. Es un vehículo, es un instrumento, es un producto voluntario al cual solamente pueden acceder las personas que quieran hacerlo y sobre todo con unas reglas de juego muy transparentes. ¿Cuáles son esas reglas de juego transparentes? Primero, que el avalúo lo debe hacer un tercero independiente. Y segundo, que para las personas mayores de 65 años, lo que se convierte es en una fuente de ingreso hasta el último día de vida y que puede mejorar también el ingreso de muchas parejas mayores de 65 años en el país, sobre todo entendiendo que muchos no han tenido cobertura pensional y en cambio sí han logrado tener un inmueble y lo que pueden hacer es seguir viviendo en el inmueble hasta el último día de sus vidas y al mismo tiempo recibir un pago que puede ser mensual o que inicialmente es mensual, también hay otras opciones, pero que preferiblemente es mensual hasta el último día de sus vidas. Este es un producto que ya lo tienen 38 países, ahora Colombia es el número 38, es un vehículo que, como le digo, es voluntario y la idea es que se pueda ofrecer como una alternativa de ingresos para la vejez. No sé, ministro Malagón, si usted quiera complementar algo adicional. Muchas gracias, presidente, por invitarnos a esta conversación con usted, esta conversación con los colombianos. Expropiar es despojar de la propiedad, de la titularidad y del disfrute de un bien de manera arbitraria. Y justamente la hipoteca inversa hace todo lo contrario. ¿Por qué? Porque las familias que se acojan a esta alternativa de manera voluntaria tienen garantizada la propiedad, la titularidad y el disfrute hasta el último de los días. No solamente van a seguir conservando ese techo, sino que, como lo dice el presidente, van a generar un ingreso adicional, una renta complementaria que les ayudará a garantizar su subsistencia y, sin duda alguna, a los que se acojan a mejorar su calidad de vida. ¿Qué otra pregunta tenemos? Hola, señor presidente, los saludo desde San Gil Santander. Señor presidente, todos hemos oído sobre los alivios de los pagos de las facturas de las grandes ciudades. Mi pregunta es, ¿qué medidas tienen para las zonas rurales del país? Esto es bien interesante y hay que ponerlo en perspectiva, Nicole, porque en nuestro país hemos tenido una legislación sobre servicios públicos que siempre ha concebido los temas de subsidio principalmente enfocados en las ciudades. Quizás la justificación que ha tenido la legislación históricamente es la mayor concentración de ciudadanos se encuentra en las ciudades y lo que nosotros hemos buscado son soluciones para los estratos 1, 2, 3 y 4, donde haya imposibilidad de pago. En el caso de los estratos 1 y 2, se podrá diferir ese pago en 36 meses o con una tasa de interés de 0. Y las personas que están en estratos 3 y 4, si tienen alguna afectación que les impida pagar, lo que pueden también es diferir esa facturación en 24 meses a una tasa real de 0.
Y hay en los últimos días una medida muy importante, que también es una medida que tiene que ver con las zonas rurales y particularmente en el tema de agua. Me gustaría, ministro Malagón, que hagamos referencia a esa importante medida en términos de subsidio de servicios públicos. Presidente, el decreto 819 es innovador. Innovador en el sentido en que por primera vez despliega ese brazo amigo del Estado a través del mecanismo de subsidio a la factura para las zonas rurales. En las zonas rurales, la preocupación de Nicole es muy válida. Tenemos cerca de 2 millones de colombianos que no son atendidos por las grandes empresas de acueducto y alcantarillado, son atendidos por acueductos rurales y por acueductos comunitarios. Acueductos rurales y comunitarios que son cerca de 3.000, que prestan una gran labor y nos ayudan justamente a que este servicio fundamental le llegue a las zonas más apartadas. Es la primera vez que les vamos a dar un subsidio a partir del mes de julio, es decir, en este corte de facturación, el corte de facturación del próximo mes. Y ese subsidio estará vigente entre julio y diciembre. Eso quiere decir que durante todo el segundo semestre van a recibir una ayuda de parte del gobierno nacional. ¿Cuánto es esa ayuda? 12.400 pesos por cada hogar, por cada suscriptor. ¿Cuánto paga un suscriptor en un acueducto rural y comunitario? Hay mucha dispersión, pero el valor promedio está entre los 19 y los 20.000 pesos. Eso quiere decir que una ayuda de esta naturaleza, 12.400 de 19.000 pesos, es un alivio significativo, es un alivio que en algunos casos llega a estar entre el 60 y el 70% de la facturación y nos va a ayudar a que en este momento difícil las ayudas también nos lleguen a lo rural. ¿Qué otra pregunta tenemos? Buenas tardes, señor presidente. Mi nombre es José Raúl Carvajal. Tengo varias preguntas sobre la hipoteca inversa. Una es si es obligatorio para los mayores de 65 años. Dos, si la hipoteca ha sido o ese sistema ha sido probado en otros países. Y tres, ¿qué beneficios trae para nosotros los mayores de edad? Don José Raúl, muchas gracias por la pregunta. Yo se la contesto. Cada una de los elementos que usted planteó, ¿es obligatoria? No, no es obligatoria. Es un producto voluntario, además que reafirma que es un producto que además se adelanta en un espíritu democrático, con la libertad de elegir. Se le ofrece a los ciudadanos, se busca el consentimiento informado y los ciudadanos pueden participar en ella. Número 2, usted pregunta, ¿ha sido probado en otros países? La respuesta es sí. Ya hay 37 países que tenían esa experiencia. Colombia entraría a ser el país número 38. ¿Y qué beneficios tiene? Vamos a hablar de un caso. Una pareja, los dos tienen 67 años. El país tiene una expectativa de vida de aproximadamente 80 años. Esas dos personas tienen una sola pensión, porque de pronto la señora estuvo como ama de casa gran parte de su vida, no tuvo pensión. El señor sí tiene pensión y tienen un apartamento que ya está pagado, que es su ahorro. Pero ellos quieren mejorar el ingreso para el resto de su vida. A través de la hipoteca inversa, lo que van a hacer es que van a utilizar su vivienda para poder recibir una renta hasta el último día de los cónyuges. ¿Y cómo va a operar el sistema? Ellos van a ir recibiendo una mensualidad que equivale a la adquisición del inmueble con un avalúo que hace un tercero independiente. De manera que el beneficio es seguir viviendo en la vivienda hasta el último día de su vida y recibir un pago equivalente a lo que es el valor pactado entre quien adquiere la vivienda pagándola hasta el último día del cónyuge más joven. En este caso, el ejemplo que utilicé, los dos tienen la misma edad. Pero eso es muy importante. Es un beneficio de protección y de ingresos para la vejez. No sé, ministro, si usted quisiera agregar algo más. Presidente, sobre la experiencia internacional. Yo nací hace 35 años, en 1984. Ese año se creó la hipoteca inversa en Estados Unidos. En 1987 ya estaba vigente en Reino Unido. La inmensa mayoría de los países de la OCDE tienen la hipoteca inversa funcionando y funciona bastante bien. Hable de casos concretos, ¿de qué países estamos hablando? Pero, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, España, pero también, presidente, no es un tema exclusivo de los países desarrollados. Hay países emergentes en vía de desarrollo,
como India, como Tailandia o como Sudáfrica, que también han implementado la hipoteca inversa. Incluso en América Latina tenemos el caso de México y el caso de Perú. Son más de 35 países. Colombia se junta a este grupo de países que le apuesta a, como lo dice el presidente, darle a los colombianos una alternativa adicional. Aquí nos pregunta Alexandra Lancheros. Señor presidente, mis abuelos tienen la casa hipotecada por medio de finca raíz. ¿Es posible que ellos puedan acceder a la hipoteca? Sí, a la hipoteca inversa. Si tienen la casa hipotecada, no se podría hacer hipoteca inversa sobre una casa hipotecada, que eso es bien importante precisarlo. Aquí lo que se busca es cuando la casa no tiene ninguna hipoteca, la casa está libre de hipoteca, está pagada, y lo que se busca es generar ese ingreso adicional para las personas mayores de 65 años, son elegibles para el producto de hipoteca inversa. Mira, aquí nos hacen una pregunta muy importante. Nos la manda María del Pilar García. Señor presidente, buenas tardes. Por favor, autorice los arreglos locativos de viviendas. Los maestros también necesitan trabajar y cumplir con los trabajos iniciados. Muchas gracias. Esa es una pregunta bien importante, María del Pilar. Nosotros en el mes de junio no lo hemos autorizado, y no lo hemos autorizado por la siguiente razón. Queremos proteger que no vaya a haber un crecimiento exponencial de contagios, pero claramente, y en esto quiero ser preciso, en aquellos municipios que no han registrado ningún caso de COVID-19 a la fecha, a solicitud de los alcaldes, podríamos empezar a ver esos arreglos locativos. ¿Usted quisiera agregar algo más, ministro? Sí, presidente, yo agregaría que la restricción está sobre todo en la propiedad horizontal. Nosotros hemos sido explícitos en la reglamentación que de momento no estamos permitiendo las remodelaciones, las mejoras locativas, salvo en caso de emergencia, pero no las estamos permitiendo en la propiedad horizontal. Pero hay un grupo importante de viviendas que son unifamiliares, que no tienen esta restricción, que tienen unas condiciones de aforo que son muy distintas, donde el riesgo de contagio también es menor. Estas son el 24-25% de la totalidad de los predios. En esas viviendas unifamiliares hemos permitido las remodelaciones. Esa es solamente la única excepción, presidente, que se suma a la de las emergencias. Si por alguna razón algún colombiano se le rompe un tubo, se le inunda el apartamento y está en una situación de emergencia, desde luego que amparado en esa situación extraordinaria puede contratar una remodelación. ¿Qué otra pregunta tenemos a través de Facebook? Presidente, buenas tardes. Mi nombre es Miguel Londoño. Tengo la siguiente pregunta. ¿Cuándo será la reapertura de los aeropuertos donde el coronavirus está siendo más controlado? Tengo familiares que necesitan ya regresar a sus ciudades de origen. Entonces esa es la pregunta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miguel. Aquí tenemos justamente el decreto 847. Este decreto 847 tiene las siguientes condiciones. Empieza con los programas de pilotos para hacer la apertura de rutas aéreas en el país a solicitud de los gobernantes locales. Obviamente se examina con el Ministerio de Salud, el Ministerio del Interior, y por supuesto necesita también que tengan la apertura puerta a puerta, es decir, punto a punto, ciudad a ciudad. La ciudad de origen y la ciudad de destino deben tener entonces habilitado ese piloto, y la idea es empezar a desarrollarlo con todos los protocolos. Lo mismo, el decreto también contempla los pilotos que empiezan para las actividades religiosas. Empezamos en aquellos municipios que a la fecha no han registrado ningún caso de COVID-19, y también en esos municipios que no tienen afectación de COVID-19 empezamos con los pilotos de presencialidad en el servicio de restaurantes. Así que son tres elementos muy importantes, y creo que tendremos las próximas semanas para ir monitoreando el alcance y la evolución, y obviamente esperamos tener una mayor movilidad a partir del mes de julio, con toda la responsabilidad y, como lo digo, a solicitud de los gobernantes locales, acompañado por las autoridades de salud, acompañado por el Ministerio del Interior, y buscando que tengamos todos los protocolos en total ejecución. ¿Qué otra pregunta tenemos? Buenas tardes, presidente Duque. Mi pregunta es, ¿qué pasará con las empresas de entretenimiento, en este caso los cines?
para cuándo retomarán sus actividades y qué pasará con sus empleados que tienen sus contratos suspendidos, no dejan ni siquiera retirar la segunda parte de las cesantías. ¿Qué pasarán con ellos? Luz, esa es una pregunta bien importante y sabemos las dificultades que ha tenido el sector. Por eso empezamos ya a trabajar en los protocolos. Sabemos que en el paso de la gradualidad seguramente será uno de los sectores que irá entrando con un poco más de distancia, pero la idea es hacerlo con paso firme y paso seguro. Por lo tanto, esos protocolos se están empezando a desarrollar, está trabajando el Ministerio de Salud, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Vamos también a identificar unos pilotos donde lo podamos hacer, particularmente en aquellos lugares donde no hemos tenido ninguna afectación de COVID, y eso nos tiene que empezar a dar certezas. Y sobre la pregunta puntual, que yo creo que es una afectación que tienes tú, lo que le voy a pedir al equipo de la producción es, terminado el Facebook Live, que se pongan en contacto contigo, miraremos qué persona del Ministerio de Trabajo puede atender exactamente cuál es la necesidad que tienes con respecto al retiro de las cesantías en el caso de afectación de los ingresos. Claramente, si has visto afectado esos ingresos, eres elegible para hacer el retiro parcial de las cesantías y vamos a ayudarte para que lo puedas conseguir. ¿Qué otra pregunta tenemos? Señor presidente, quisiera saber a dónde debo acercarme para acceder a los subsidios de vivienda y qué requisitos debo cumplir. Eso es bien importante, nos pregunta Roger. Roger, esa pregunta claramente la diferenciamos de la siguiente manera. Tenemos 100.000 viviendas que son BIS, estamos hablando de viviendas que van para personas de hasta 4 salarios mínimos legales. Tenemos también la no BIS, que es ya mucho más amplia. Tenemos 100.000 y 100.000. En el caso de la no BIS, tenemos 60.000 para primera vivienda, 40.000 para segunda vivienda, y se puede ir directamente al sistema financiero, hablar del esquema de subsidio y obviamente con una identificación clara de cuál es el bien que se piensa adquirir. No sé, ministro, si usted también quiera precisarle algo ahí a Roger. Roger, uno de los elementos que a nosotros más ilusión nos genera de la estrategia de subsidios de vivienda es que los nuestros son subsidios por el lado de la demanda, como se conoce en la literatura de política pública. ¿Qué quiere decir esto en la práctica? Que es el ciudadano el que tiene el derecho y lo único que se requiere es esto, empuñar la cédula de ciudadanía. Todos los colombianos tienen derecho al subsidio. Los subsidios BIS están circunscritos para aquellos que ganan menos de 4 salarios mínimos y no tienen una vivienda, pero los no BIS están abiertos para la totalidad de los colombianos y tal como le decía el presidente, 60.000 para la compra de vivienda por primera vez y 40.000 permiten la compra de vivienda por inversión. Aquí nos hacen también otra pregunta bien importante. Nos preguntan acá Cruz Estela Pérez. Señor presidente, quiero que me diga si se pueden subir los arriendos en estos momentos. Yo cumplo un año en noviembre, esperamos su respuesta. Contestémosle con claridad, ministro, porque sobre esto hemos sacado también no solamente legislación en el caso de la emergencia, para enfrentar la emergencia, sino que también hemos buscado la protección para que no haya desalojos. Así es, presidente. Durante el periodo de emergencia económica, nosotros fuimos muy claros. El precio de los arriendos en Colombia estuvo congelado. Ahora, hay contratos de arrendamiento que se vencen en los próximos meses. Esos contratos de arrendamiento que se vencen en los próximos meses, que no se renovaron en el marco de la emergencia económica, pueden ajustar los precios a través de los mecanismos de mercado. Pero lo cierto es que en lo que más hemos insistido nosotros con el decreto 579 es en ayudar a que todos los colombianos que están teniendo dificultades para pagar su arriendo pueda llegar a un acuerdo entre las partes. Las cifras de acuerdos entre inquilinos y propietarios suben a más del 60% mensual y el resultado preliminar del decreto 579 es muy positivo. Entonces, ¿pueden haber ajustes en los cánones de arrendamiento? Sí, los que se venzan de aquí en adelante, que si son retroactivos, no pueden ser retroactivos bajo ninguna circunstancia y cualquier aumento que se haya hecho en los últimos meses está prohibido y es ilegal porque los decretos congelaron la tarifa de los arriendos. ¿Qué otra pregunta tenemos? Presidente, buenas tardes. ¿Hasta cuándo está vigente la medida para que las empresas de acueducto nos den facilidades en el pago de las facturas? Bueno, sobre esta pregunta, y a mí me parece muy importante precisarla, sobre el pago de las facturas.
Las medidas, ¿cómo se han contemplado? Se han contemplado, como lo dije hace un rato, para los estratos 1, 2, 3 y 4, teniendo la posibilidad de ser diferidas en el caso de los estratos 1 y 2, de no poderse pagar, se difieren 36 meses, tasa de interés cero. 3 y 4 lo que se hace es diferirla y se hace diferirla por 24 meses, tasa real cero. Y la pregunta sobre la vigencia, bien importante, ministro, también que precisemos eso sobre los servicios y particularmente el servicio de agua. Presidente, esta medida inicialmente estaba prevista para 2 meses, para los ciclos de facturación del mes de abril y para los ciclos de facturación del mes de mayo. La buena noticia para los colombianos es que hemos extendido la medida en el tiempo y ahora contempla también el ciclo de facturación de junio, que se cobra en julio, y el ciclo de facturación de julio, que se cobra en el mes de agosto. Además, con un ejercicio de coordinación normativa que ha sido muy interesante, presidente, porque no solamente es para las facturas de agua, también es para acueducto, alcantarillado, saneamiento, todo lo que tiene que ver con saneamiento básico, aseo, energía y gas. Entonces aquí hay un ejercicio de convergencia regulatoria y la medida aplica para los servicios públicos. Pero precisémosle, Armando, ¿hasta cuándo está vigente? Está vigente hasta los ciclos de facturación del mes de julio. Eso quiere decir, Armando, que la factura que te va a llegar en agosto también contempla este beneficio. ¿Qué otra pregunta tenemos? Buenas tardes, señor presidente. En el caso de la hipoteca inversa, ¿quién se encarga de pagar los impuestos de la vivienda? Ministro Malagón, contestemos esa pregunta a doña Nilce. Doña Nilce, existen 2 modalidades. Hay una en la que todos los pagos asociados a los impuestos, administración, lo hace el inversionista, caso en el cual la renta que reciben los hogares es un poco más bajita. Y hay otra donde la renta es un tanto más alta y el pago lo hacen los beneficiarios. Lo que queremos aquí es tener alternativas, que estén disponibles todas las especificaciones de producto para que al final el ciudadano decida por cuál se quiere ir. ¿Qué otra pregunta tenemos? Buenas tardes, señor presidente. Mi pregunta es sobre el día sin IVA. ¿Todos los artículos que están dentro del rango autorizado por el gobierno van a tener el beneficio? Lo pregunto porque en el comercio nos han informado que van a ser artículos seleccionados. ¿Esto es verdad? Muchas gracias. En el decreto que reglamentó los 3 días sin IVA fuimos muy claros en el tipo de artículos que van a estar excluidos de IVA. Ahí esencialmente nosotros hablamos de vestuario, hablamos de electrodomésticos, gasodomésticos, hablamos también de otros artículos para el hogar, hablamos también de artículos de insumo, hablamos también de bicicletas eléctricas, de bicicletas convencionales. Están los límites en términos de monto y están también los límites que se deben tener por el número de artículos. Y por supuesto, lo que también quiero decir es que queremos una gran cooperación de la ciudadanía, donde obviamente dentro del marco de lo que son las medidas del aislamiento preventivo obligatorio, las familias también puedan desarrollar sus compras. Es decir, en el espacio que está permitido para que las familias puedan salir a hacer sus compras, en ese espacio la idea es que puedan hacer efectivo ese día sin IVA y por supuesto también dejar el mensaje muy claro para todos ustedes que queremos incentivar también el comercio electrónico. Así que el día sin IVA va a estar abierto también para comercio electrónico y queremos también privilegiarlo. Y vamos a estar durante toda esta semana haciendo pedagogía. Le hemos pedido también a las redes sociales de la DIAN que estén informando para que ustedes vayan conociendo producto a producto y el desarrollo del decreto, de tal manera que puedan hacer un uso efectivo de esta medida. Se nos acaba el tiempo. Mañana es lunes festivo, mañana no estaremos en el espacio de Facebook Live, volveremos a vernos el próximo martes a las 6 de la tarde en el espacio de prevención y acción y esperamos seguir contestando preguntas de la ciudadanía y seguir abordando una clara pedagogía para el pueblo colombiano para protegernos en el marco de esta pandemia. Nosotros venimos evolucionando muy bien en muchos indicadores, no podemos cantar victoria, no podemos bajar la guardia y aquí nadie puede tener excusas, todos debemos seguir el distanciamiento físico, tener el uso del tapabocas, adicionalmente cumplir todas las pautas de higiene y así saldremos adelante. Y por eso los dejo con el mensaje de cómo debemos tener en cuenta que nuestras excusas traen problemas. Se trata de todos, con disciplina y con colaboración, salir adelante. Muchísimas gracias. La familia Pérez se levantan a las 5 de la mañana, se suben al carro, evaden el primer retén,
Toman la ruta más larga para no pasar por los peajes. Llegan a un pueblo cercano. Van a la piscina. Van a comer a la panadería. Carlos Pérez, el padre, es asintomático. Él no lo sabe y llevó el virus a un pueblo donde no había casos. Familia Pérez, ¿por qué salieron de viaje el puente? Su excusa: estamos cansados de estar encerrados. Tus excusas ponen en riesgo tu vida y la de muchas personas. Aprendamos a convivir para poder vivir. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia.